Saludos y muy buenas noches. Es un inmenso placer estar con ustedes nuevamente para poder compartir las mejores y más novedosas prácticas en el apasionante mundo del ultrasonido. Soy el doctor Jesús Marcano, director académico de Centrus, Escuela de Ultrasonido, y de parte de todo nuestro equipo queremos darle a todos la más cordial bienvenida y agradecerles por haberse conectado a esta transmisión tan especial. Ya se encuentra con nosotros nuestro distinguido ponente invitado del día de hoy, el doctor Miguel Ángel Jiménez Taboada, a quien queremos brindar una muy calurosa bienvenida. El doctor Miguel Ángel Jiménez Taboada cuenta con los siguientes credenciales: es médico ecografista con amplia experiencia clínica, tiene posgrado en medicina fetal de la prestigiosa Universidad de Sao Paulo, Brasil, fue presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido FLAUS, también fue consejero por Latinoamérica ante la Federación Mundial de Sociedades de Ultrasonido. Actualmente es miembro del Comité de Educación para América Latina de la Federación Mundial de Sociedades de Ultrasonido y miembro del Comité de Certificación para América Latina de Inteleos de Estados Unidos. Doctor Jiménez Taboada, es un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Le damos nuevamente la bienvenida a nuestro webinar. Ya puede proceder para compartir pantalla cuando esté listo y iniciar con la presentación que nos tiene preparada para esta noche. Muy buenas tardes a todos, buenas noches a quien corresponda por la diferencia de horario. Un placer poder estar con ustedes y atender a esta charla invitado por Centrus. Mi escuela también se llama Centrus, es un poquito diferente, pero espero que esto sea adecuado para todos. Iniciaremos de una manera muy visual en esta presentación, sobre todo con algo que es la semiología, ¿sí? Y la ultrasonografía y morfología de las imágenes ováricas, lo cual es sumamente importante para todos nosotros. Recordando que las masas pélvicas son masas halladas en la pelvis, generalmente tras un examen físico, de forma accidental, durante estudios diagnósticos, ya sea clínicos o por imagen, o bien en algunas ocasiones son las mismas pacientes las que refieren sentir un abultamiento. Las masas pueden tener un aspecto quístico, sólidos, mixtos o complejos, y su origen puede ser de tipo fisiológico, puede haber características hemorrágicas, un patrón infeccioso como en los abscesos, o bien debido a una neoformación ya sea de tipo no maligno. Todas estas masas pueden tener origen generalmente a nivel uterino, endometrio, cervix, y lo que es más frecuente en anexos, ovarios o la trompa de falopio. Y en algunas ocasiones pueden ser por otros órganos, como puede ser del tipo genitourinario, intestino, aparato esquelético, vascular, linfático, o aún del sistema nervioso en algunas estructuras de tipo retroperitoneal, sumamente raro, pero debe presentarse. Lo más frecuente siempre será que una masa sea de tipo ovárico. De esto, ahí tenemos algo muy importante, donde la evaluación ecográfica de una masa anexial nos ayuda a confirmar o descartar la presencia de la misma, determinar la estructura u órgano de origen, la caracterización de su morfología para diferenciar benignidad o malignidad. Realmente la ecografía ayuda mucho para poder establecer algunos de estos criterios. Se deberán de tener en cuenta las dimensiones obtenidas en 3 planos, tener el volumen, ya sea de toda la estructura ovárica o de la masa que estemos estudiando. Debemos de ver su forma, contornos, espesor de la pared, presencia o ausencia de tabiques, papilas, la ecogenicidad misma, o sea, cuál es el contenido que estamos teniendo, y establecer la presencia de otros hallazgos como pueden ser ascitis, problemas obstructivos como las uropatías y también alteraciones metastásicas tanto a nivel peritoneal como a nivel hepático. Dependiendo de todo ello, es la ecografía definitivamente el examen de primera línea para detectar, localizar y caracterizar a estas masas, y se dice que hasta en un 90%, si son correctamente diferenciadas estas neoformaciones, podríamos tener una adecuada opinión hacia su benignidad o malignidad. ¿Qué es importante? Lo primero, podemos confirmar la presencia de una masa anexial, existe, es real,
o bien estamos ante un proceso en donde también masas intestinales nos pueden jugar una mala pasada, pacientes que tienen una constipación muy severa, que acumulan mucha materia fecal y gas a nivel del intestino, pudieran asemejarnos, ¿sí?, algún tipo de lesión. Pueden ser visualizados los ovarios, ambos ovarios se visualizan correctamente, están al lado del útero, están por detrás del útero, al fondo, o a veces hacia las crestas ilíacas. La masa es de origen ovárico, esa masa está fijada al ovario, depende del ovario, se encuentra adherida al útero, tiene íntima relación con él, o bien las características por imagen, si es quística o sólida. Entonces aquí debemos de pensar en algo muy importante, ¿sí?, y es que el comportamiento de las estructuras al actuar con el alza ultrasonido va a generar una serie de imágenes, fundamentalmente en blanco y negro, ahora bajo un espectro de tonalidades en escala de grises, que en el argot de la ecografía tiene un nombre, y a esto lo definimos como ecogenicidad, la cual depende, como todos ustedes saben, directamente de la densidad que presentan estas estructuras, o bien la estructura que nosotros estamos cuestionando, identificando, y además las características que en su interior pueden llegar a presentar. Entonces a esto se le denomina de una forma muy precisa semiología ecográfica, y es realmente esta parte visual la que nos va a ayudar muchísimo. Entonces tenemos que hacer una buena semiología ecográfica, una buena semiología de la imagen a la que nos estamos enfrentando, para poder nosotros saber y dar una serie de consideraciones al respecto. Esta semiología es lo que nos permite discernir si las imágenes obtenidas por el aspecto ecográfico pudieran ser sugestivas de enfermedad o malignidad, y si ese fuera el caso, nos permite también a su vez poder sugerir ampliar los estudios con otras metodologías de imagen, como pudiera ser una tomografía, o bien, lo que es más adecuado para muchas neoformaciones humanas ahora en este momento, una resonancia magnética, ya sea de tipo simple o contrastada, ¿verdad? Entonces, si hablamos de todas estas características, recordemos varias de la terminología que nosotros utilizamos, como puede ser precisamente el identificar una imagen totalmente líquida que tendrá que ser absolutamente negrita, ¿sí? Y entonces en la descripción general de características nosotros diremos que es de tipo anecoica. Olvidémonos de la terminación ecolúcida. Ecolúcida es una terminación que venía de el aspecto radiológico, de la nomenclatura radiológica, y lo correcto es que nosotros hablemos de una imagen anecoica, una imagen que no genera ecos, como es totalmente líquida. De ello depende la visualización que tengamos en cuanto al entorno, y por lo tanto también hablaremos de una imagen de tipo hipoecoica o una imagen ecogénica. Generalmente las imágenes ecogénicas son sólidas, las hipoecoicas pudieran ser imágenes líquidas saturadas por ecos en el interior, o bien tener una densidad muy baja pese a ser suficientemente sólida. Y sabemos bien todos nosotros que debido a las características físicas, si es una imagen totalmente líquida y sabiendo que el líquido favorece el paso del sonido, encontraremos nosotros reforzamiento sónico posterior en esas imágenes anecoicas. Las hipoecoicas reforzarán moderadamente, las ecogénicas dejarán pasar mucho menos cantidad de sonido, ¿verdad? Entonces, si eso lo trasladamos a unas imágenes diferentes con menor densidad, también hablaremos de que tenemos como densidad intermedia una imagen totalmente ecogénica, como puede ser el estrógeno hepático, el músculo del útero, como pueden ser muchas otras estructuras que todos nosotros conocemos, aún así el estromismo del ovario, ¿okay? Y dependiendo de la comparación con los tejidos adyacentes, podríamos hablar nuevamente de una imagen hipoecoica, o bien de una imagen totalmente líquida que sea de tipo anecoico. Cuando nosotros vemos todo esto, hablamos también de diferentes condiciones y podríamos tener diferentes nomenclaturas. Una imagen ecogénica, que la vimos
cuando tenemos una imagen que es un poco más densa, más brillante, sería ecoica. Una imagen hipoecoica es una imagen más suave, pero también podríamos tener imágenes que tengan un aspecto muy semejante al entorno que les rodea y serían imágenes de tipo isoecoicas. Pero cuando tenemos imágenes altamente refringentes, altamente reflectivas, serán totalmente correfringentes, sumamente brillantes, totalmente brillantes y con la proyección de una franca sombra sónica posterior. Entonces, todo esto es muy importante para que nosotros identifiquemos y nos ayude todos los efectos físicos y todo este tipo de artefactos para poder identificar las imágenes y nosotros sabemos de qué densidad estar hablando, por lo tanto hacer la referencia y además también verificar todo el entorno como para que podamos hacer una adecuada descripción de la imagen a la que nos estamos enfrentando. Entonces es muy importante que tengamos una nomenclatura adecuada incluso para las descripciones que debemos hacer y fundamentalmente en ovario. El ovario es muy delicado, es muy especial y a veces nos juega muy malas pasadas. Si tenemos un entorno definido, ¿sí?, y vemos una imagen que es un poco más clara, estaríamos viendo una imagen que es hipoecoica. Si es más densa y con una característica más atenuada, la imagen del entorno, hablaríamos de una imagen de tipo ecogénico, ¿sí? Y cuidado, mucho cuidado con estas imágenes que mantienen una semejanza muy, muy importante al resto del tejido, porque son francamente isoecoicas. Pero aún así, las imágenes que nosotros vamos a ver pueden ser de diferente densidad dependiendo la saturación de ecos que hay. Y si nosotros pensamos en una imagen totalmente anecoica, completamente negrita, a veces estamos viendo que en su interior, aquí lo fue representado negro, brillante, podemos ver ecos homogéneos tenues, algunas veces más turbios, más densos, y algunos de ellos prácticamente dan un patrón de solidez muy, muy especial. Las imágenes que nosotros vamos a ver también pudieran ser de otras características, ¿sí? Así que hablaríamos de una imagen con baja saturación de ecos y una imagen con alta saturación de ecos en su interior. En muchos de ellos son tenues muy bien definidos, pero a veces pueden llegar a formar grumos y niveles que se pueden acentuar o se pueden desplazar hacia las paredes o se pueden quedar precisamente al centro. En estas imágenes además podríamos encontrar nosotros bandas muy muy finas, imágenes muy delgadas, algunas muy bien definidas, otras irregulares, múltiples bandas de diferente grosor en su interior, algunas con diferentes características, ser múltiples esas bandas con diferentes grosores, pero también pueden llegar a tener características diferentes, ¿ok? Pueden ser más o menos definidas, cada una de ellas puede seguir un trayecto, esos trayectos a su vez pueden mostrarnos otro tipo de condiciones. Y cuando tenemos esas condiciones y esos trayectos ya formados, los podríamos tener imágenes sumamente abigarradas. Aquí falla un poquito el multimedia, porque también podemos tener aquellas imágenes anecoicas que tengan en su interior una imagen redondeada, de paredes uniformes bien definida, imagen de quiste dentro de quiste. Podríamos tener imágenes de quiste dentro de quiste, imágenes múltiples con diferentes características en sus paredes y a veces hasta con diferente densidad en su interior. Podríamos tener septos bien definidos, algunas irregularidades, pero debemos de cuestionar, ¿sí?, ayudados por nuestro protocolo Doppler color, ver si existe vascularidad al interior de todos ellos, o también ver aquellas imágenes en donde hay encruzamiento mural, saturación de ecos, lo cual cambia la ecogenicidad, en donde vemos patrones diferentes en las bandas finas, trabeculares o no, que se pueden encontrar en ellos mismos,
y también pensar que en algunas ocasiones podemos llegar a tener densidades completamente diferentes, excrescencias papilares, engrosamientos murales que también debemos cuestionar al Doppler color para ver el tipo de vascularidad que presentan. Muchos de ellos pueden llegar, sobre todo en las masas de origen neoplásico maligno, van a formar o tienden a formar, porque es la necesidad fundamental, una neovascularización, pero es una neovascularización de tipo totalmente anárquico, donde encontramos vasos diferentes trayectorias, en anastomosis vasculares, anastomosis arteriovenosas, y donde podemos encontrar varios circuitos, vamos a encontrar fenómenos turbulentos, vasos que surgen de la nada y vasos que en algunos casos no llevan un trayecto específico. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con todo la imagen que enfrentamos. ¿Cómo poder hacer los estudios? Bueno, dependiendo de las condiciones y las características de la paciente, sabemos que podemos hacer los estudios por vía abdominal o bien por vía vaginal. Aquí tienen ustedes el estudio de la misma paciente hecho de manera primaria por vía abdominal, con la vejiga llena, parcialmente distendida, con la incomodidad que puede esto conllevar, pero después tenemos el estudio realizado por vía endovaginal, en donde podemos ver perfectamente bien ambos ovarios, mucho mejor sus características y todavía aún más el patrón ecográfico que presenta al interior, con varias imágenes dispuestas fundamentalmente hacia la periferia, 2 o 3 por ahí en estroma central, y dependiendo de la edad de la paciente, su condición hormonal, que podemos saber mediante una pequeña anamnesis, sí, su edad es muy importante, conocer también cuál es su patrón menstrual, etcétera, nos puede ayudar para saber si estamos ante una situación fisiológica del ciclo en el que se encuentra la paciente, o bien si pudiéramos ir hacia una interpretación de una condición patológica dependiendo de la clínica que ella nos esté manifestando, ¿verdad? Imágenes normales, los que estamos viendo, en donde vemos el patrón folicular muy bien definido. Si hablamos cuál es la ecogenicidad real de un ovario, es heterogéneo. Los ovarios son imágenes ovoideas, bien definidas, las sabemos muy bien, que pueden ser como unas pequeñas almendras, las que estemos viendo. Tenemos que verlos en sentido longitudinal y transversal. Tenemos que visualizar perfectamente bien su contorno, su periferia, y tenemos que identificar perfectamente bien su estroma y el contenido que puede presentar, en este caso, imágenes de tipo folicular, las que está presentando esta paciente. Cuando estamos ante otro tipo de imágenes, saber si es una imagen líquida, predominantemente, con mayor o menor saturación de ecos, como pueden ver ustedes acá, no es totalmente líquida, no es totalmente anecoica. Y aquí les dejo, si bien no son las imágenes precisamente del ovario, de útero, vean ustedes imágenes de tipo isoecoico sumamente semejantes al patrón endometrial, al miometrial, el que estamos viendo. Sí, aquí está el endometrio, que es lo que nos lo diferencia, pero si no, aquí apenas y llegan a distinguirse en algún segmento de la visualización. Las imágenes totalmente anecoicas, identificar sus características internas, no hay nada en el interior, paredes uniformes, bien definidas, finas, nada ingresa al interior, pudiera ser como tal una imagen quística simple como la que aquí estamos viendo, tanto en corte longitudinal como en el corte transversal. ¿Okay? Pero en algunas ocasiones pudiéramos tener que el ovario presenta características muy habituales, como puede ser su estroma, imágenes foliculares, ¿sí?, alrededor de ella, pero tener esa imagen que les había yo mostrado, una imagen anecoica bien definida, y en el interior otra imagen predominantemente líquida con cierta saturación de ecos redondeada, y darnos la imagen de quiste dentro del quiste. No todas las imágenes son tan fáciles y no todas las imágenes tienen las mismas características, ¿verdad? Es muy importante que nosotros hagamos los cortes longitudinales, transversales
tantos como sean necesarios para poder conocer bien la característica morfológica de la imagen que estamos estudiando. Como en este caso, en la imagen de la izquierda, ustedes pueden ver que es una imagen ovoidea de paredes uniformes, bien delimitadas, surcada por una trabécula, una banda de moderada densidad hiperecoica que está ahí. Pero vean ustedes cómo no es una imagen totalmente anecoica, es líquida, pero saturada por ecos homogéneos tenues. Si nos quedáramos con esa sola imagen, nos quedamos con todavía algunas dudas, hacemos el corte ahora transverso y podemos ver que hacia una de esas dos cavidades que se están formando precisamente por esta imagen septal, nosotros podemos encontrar que hay ecos homogéneos tenues suspendidos en el interior, pero que a su vez y adheridos a la pared posterior estamos encontrando un aglomerado de ecos de mediana densidad con cierta heterogeneidad, porque aquí es más baja su densidad, y que pudiera corresponder precisamente a un conglomerado, a un agrupamiento de la misma densidad que estamos encontrando. Si pensamos que puede ser tipo hemático, como es el caso y como fue, como conozco bien el caso, lo que se encuentra ahí ya es organización hemática, organización de coágulo que se adhiere a la pared interna de ese ovario. Aún así, ayudados por Doppler, tenemos nosotros que identificar si tiene o no vascularidad. Nuevamente, una imagen diferente, tres casos completamente diferentes, imágenes en las que estamos viendo que tienden a ser de predominio líquido, ¿sí? Que son imágenes anecoicas, aparentemente múltiples, que pudieran ser interpretadas, las dos de arriba fundamentalmente como quistes múltiples, la de abajo tiene una característica diferente, sus paredes son gruesas, tiene una densidad completamente diferente del líquido que le rodea, está saturada por ecos homogéneos tenues, lo cual es sumamente importante. La primera, la de la izquierda, es un cistadenoma con múltiples trabéculas en el interior, con varios septos de diferente calibre, e incluso el grosor era distinto y también con pequeñas papilas al interior. La otra corresponde sí a imágenes de tipo quístico, ¿sí? Son quistes de tipo tecaluteínico en una paciente que cursaba precisamente con una enfermedad trofoblástica del embarazo. Pero la imagen de abajo es un quiste de tipo hemorrágico, el cual fue degenerando, creando ese patrón con conformación de aglomeración de fibrina, y entonces nos puede dar diferente tipo de densidad y a veces nos hacen sospechar que pueden tener características tumorales. Nuevamente, imágenes de predominio fundamentalmente líquidos, saturados por diferentes niveles de ecogenicidad. En este caso, uno que prácticamente llega a ser esa imagen de vidrio despulido que nos hace pensar también que puede tratarse de un proceso endometriósico, los famosos quistes de chocolate, aunque en algunas ocasiones, y dependiendo el tiempo de evolución, también algunos quistes hemorrágicos tienden a verse así. La otra, la de la derecha, es otra imagen que tiene características muy semejantes, ¿sí? Sin embargo, presenta ecos de diferentes estructuras, ¿sí? En el interior, diferentes ecogenicidades, pequeñas banditas, bandas muy finas en el interior, y corresponde a una neoformación de tipo dermoide. Ustedes pueden ver que acá hay cierto engrosamiento de la pared posterior, y entonces cuidado también con la descripción que hagamos. Y la última es una imagen predominantemente líquida, como ustedes pueden ver en cierto modo, pero al interior de la misma hay una densidad media, ¿sí? Con áreas de menor densidad a su vez, la cual también nos hace un patrón completamente heterogéneo y corresponde nuevamente a una organización de coágulo, una organización hemática dentro de un quiste hemorrágico. Cuidado, mucho cuidado con las imágenes sólidas que podríamos ver. Es frecuente que veamos nosotros este tipo de imágenes en pacientes muy jóvenes, ¿sí? Se dice que por debajo de los 20 años de edad,
o pacientes por arriba de los 50, 60 años de edad. Sin embargo, las podemos ver también pacientes en edad intermedia. Esta es una paciente que solo podíamos hacer el estudio por vía abdominal, muy jovencita, un útero pequeño, pero vean ustedes la imagen en el ovario, donde fundamentalmente están reconociendo una imagen hiperecoica, una imagen de alta reflectividad, aunque permite bien el paso del sonido, la vemos en el corte longitudinal y en el corte transversal. Y esta es en otra paciente en donde estamos identificando estroma ovario, folículos, pero vean ustedes cómo al lado se ve otra imagen hiperecoica que proyecta cierta atenuación sónica posterior, corresponden todos a tumores de tipo dermoide. ¿Okay? No así la del lado izquierdo, en donde llama mucho la atención el tipo de deformación que estábamos viendo. Vean ustedes cómo se ve todavía un poco estroma ovari. Es una imagen sólida, heterogénea, pero a su vez también encontramos líquido por fuera del ovario, y había un poco más de líquido en el fondo del saco de Douglas. Después les mostraré esa misma imagen más adelante, ¿sí? Pero ahora siendo ya también evaluada con la metodología Doppler color, y van a ver ustedes el cambio que tiene. No es dermoide, esto corresponde a una neoformación sólida del ovario que sí corresponde a un proceso maligno. Ok, cuidado con lo que vemos al interior, mucho cuidado con las características de la imagen, si hay o no mayor o menor saturación de ecos, los engrosamientos y los crecimientos murales en las paredes, cómo son, cuál es la densidad o la característica que tienen, si tienen algunas imágenes más refringentes o no, hay que describirlas y definirlas adecuadamente para no confundirnos, ¿sí? Y poder hablar de ellas. Esta es una imagen predominantemente líquida, ¿sí? Se diría anecoica, pero la realidad es que en las paredes y en la pared posterior, vean ustedes cómo hay, ¿sí? Zonas de diferente ecogenicidad, de una ecogenicidad media, digamos, cierta densidad heterogénea también, y vean ustedes cómo hay un engrosamiento muy importante de esa pared posterior, donde protruyen estas imágenes independientes una de la otra. Siempre que nosotros veamos que existe un engrosamiento mural, una imagen papilar al interior, una imagen de tipo coraliforme o parecida al brócoli, a la coliflor, etc., tenemos que hacer barridos extenuantes hasta poder identificar toda la periferia de la lesión que nosotros estemos viendo y saber si existen algunas otras, ¿sí? O ver si tienen otro tipo de proyecciones al interior de la estructura para saber qué condiciones tienen, y nuevamente tienen que medirse en todos sus sentidos y a la vez también tienen que ser interrogadas con metodología Doppler. Diferentes imágenes líquidas las que estamos viendo, la que está arriba es una imagen totalmente anecoica, de bordes regulares, bien definidos, paredes muy uniformes. Sin embargo, vean ustedes las que tenemos posteriores, alguna, la de la izquierda por vía abdominal, las otras por vía vaginal. Vean ustedes la diferencia de ecogenicidad que estamos encontrando, ¿sí? Y la de los extremos, la de la izquierda, tanto como la derecha, correspondieron a quistes de tipo endometriósico, pero la del medio corresponde a un quiste de tipo hemorrágico, pese a que pueda tener imagen muy semejante a la de los endometriomas. Acá nuevamente diferentes saturaciones, muy diferente la imagen cuando hacemos por vía abdominal, pese a tener muy buenos transductores, muy buenos equipos. Cambia, llama la atención nuevamente de que hay densidades diferentes, esto está adherido a la pared posterior, y cuando ingresamos por vía endocavitaria, lo pueden ver ustedes, ¿sí? Evidentemente también con metodología Doppler para ver si esto muestra algún tipo de vascularidad, vemos que hay muy poca vascularidad en la periferia y algo no estamos viendo vascularidad, ¿sí? En donde hayamos una mayor densidad, así que nuevamente puede ser que solamente sea un aglomeramiento de ecos probablemente hemático que se han adherido a la pared, que es muy importante en este momento. En este momento es muy importante
importante que nosotros sepamos bien manejar todas las capacidades de nuestro Doppler, fundamentalmente manejar la frecuencia de repetición de pulsos, la cual la debemos de llevar a lo más bajo que nos permita nuestro equipo, ¿sí? Habitualmente por abajo de 1, 0,9, 0,6, algunos equipos permiten manejar 0,5 o hasta 0,3 kHz para poder hacer este tipo de cuestionamientos y poder identificar vascularidad, ¿sí? Trayectos muy, muy pequeños al interior de las lesiones o en la periferia de las mismas. Completamente diferente la imagen. Vean ustedes lo que se estaba viendo. Aquí les dejo la imagen de la vejiga, aquí les dejo la imagen de una estructura fundamentalmente líquida con ecos brillantes suspendidos en el interior, no se modificaban. A veces nosotros podemos hacer un poco de presión con el transductor para ver si hay movilidad o no de esos ecos, no la había, y al momento de que nosotros ingresamos por viento vaginal, vean ustedes las características, hay ecos homogéneos tenues en toda esta zona, pero acá hay ecos de mayor densidad, con mayor reflectividad, por eso se ven hiperecoicos, más brillantes, no proyectan sombra sónica posterior, pero se mantenían suspendidos al interior de la imagen, así que eso nos hablaba de que había cierta densidad y coadhesión de los mismos. Ok, cambian las imágenes, ¿verdad? Y a veces las imágenes pueden ser verdaderamente heterogéneas, a veces hasta un poquito raras cuando nosotros las vemos, porque en cierta imagen y en cierto momento, en cierto corte, cuando estábamos haciendo acá, en el corte transverso, vean ustedes, ecos homogéneos tenues, saturando totalmente esa imagen que estábamos viendo, pero al hacer, ¿sí?, otros cortes, los cortes transversales e ir hacia la región posterior, vemos nosotros cómo existe otra imagen redondeada, lobulada, conceptos finos en el interior, ¿sí?, completamente avasculares, un área en donde había mayor densidad, cierta hiperocogenicidad, pero sí nos vemos en la región posterior, vamos nosotros y vemos que hay un gran reforzamiento sónico posterior. Aquí la física nos ayuda mucho y nos demuestra que no es una masa de tipo sólido, sino que es una masa predominantemente líquida y por eso permite muy bien el paso del sólido. Nuevamente, cambios. Precisamente imágenes líquidas, pero con diferentes características al interior de las mismas y mucho cuidado con lo que observamos. La imagen superior, ecos homogéneos tenues, diferente densidad al interior, y vean cómo se empieza, ¿sí?, a agrupar algunos de ellos y nos dan una ecogenicidad diferente, pero sobre todo importantísimo reforzamiento sónico posterior. Las otras imágenes, ¿qué es lo que nos están demostrando? Una imagen de quiste dentro de quiste, pero no es tan simple, ¿verdad? Tiene cierto grosor y a su vez tenemos esta parte en donde hay un engrosamiento importante de la pared posterior con cierto cambio, pero acá también tenemos un eco de diferente densidad, un agrupamiento que puede ser considerado como una papila o como una excrescencia papilar al crecimiento. Un ovario en el que estamos nosotros identificando ahí imágenes de tipo folicular dentro del estroma, imágenes anecoicas, pero al interior también estamos viendo nosotros esto. Vean ustedes cómo se ve una imagen predominantemente líquida, predominio anecoico, pero con ecos homogéneos tenues en el interior, conformando también un aglomerado. Pero por favor les pido que no se centren solamente en la imagen del ovario, hay que ver lo que le rodea. Y en este caso, que lo describiremos un poco más adelante, vean ustedes cómo hay líquido por fuera de la imagen y estamos encontrando otras imágenes al lado del mismo que vamos a describir un poco más adelante. Curioso, en la misma paciente, densidades diferentes, características diferentes de cada uno de los ovarios. Y vean ustedes cómo se ve lo que se encuentra, una tumoración, por eso nos lo mandaron. La mandaron porque su médico le había hecho un ultrasonido, no es
no cuenta el transductor endocavitario, pero hizo un rastreo con un pequeño equipo que tiene, ya nos pidió verlo porque él encontraba una masa que le llamaba la atención, ¿sí? Y vean ustedes lo que estamos viendo por vía abdominal, una masa totalmente ecogénica, ¿sí? Con cierta solidez. Sus características, vean ustedes dónde está la columna, corte longitudinal y transversal, y del otro lado encontrábamos una imagen predominantemente líquida con cierta saturación de ecos al interior. Cuando vamos a la vía endovaginal, que es muy importante, vean ustedes, estamos llegando a esa masa con ciertas características sólidas, con atenuación sónica posterior en un área en donde había ecos de mayor reflectividad, pero también la transmisión del sonido era pobre, pasando la masa aún más, ¿sí? Unos ecos muy bajos los que se dieron, y por lo tanto nos da una atenuación sónica posterior. Pero la otra imagen, aquí la tienen ustedes, y encontrábamos que tenía también características sólidas con atenuación sónica posterior en la región de atrás, donde no la veíamos tan fácil por vía abdominal, y vean ustedes cómo en la parte más líquida empieza a tener estas finas imágenes trabeculares, ¿sí? Como líneas paralelas, muy pequeñitas las que estamos viendo ahí, y ambos nos hacen sospechar de que son neoformaciones de tipo dermoide. Recuerden ustedes que los dermoides pueden llegar a tener diferentes ecogenicidades por las características mismas, diferentes estructuras, diferentes tejidos los que se encuentran al interior, y muchas veces es grasa con cabello, con pelos, que son los que nos hacen que veamos nosotros estas imágenes así lineales tan definidas al interior de las mismas. Podríamos encontrar imágenes francamente correfringentes con proyección de sombra sónica posterior, atenuación en algunas áreas, ¿sí? Que ya estaremos viendo más adelante. Muy importante si nosotros podemos identificar si se trata de un teratoma sólido o quístico, porque eso nos podría llevar a pensar en un teratoma de tipo maduro o inmaduro. Recordemos que los de tipo maduro son aquellos teratomas que tienen más características quísticas, sólidas, tienen su patrón tisular y el patrón celular más definido, ¿sí? Esos son los que son de tipo benigno, y los inmaduros, ¿sí? Son aquellos que tienen todavía muchas células neurológicas, neuroepiteliales, y que pudieran mutar a condicionantes diferentes y convertirse en maligna. Cuidado con lo que hay en el interior, las imágenes hablan por sí mismas, una imagen líquida vista por vía abdominal, pero por vía vaginal podemos identificar que existe esta banda no tan fina que hace una imagen de compartimiento en la región posterior, con ecos atrapados al interior, y entonces cuidado con ese tipo de efectos. No todas las imágenes son completamente semejantes, algunas pacientes pueden tener diferentes densidades. Aquí tenemos un patrón sólido y tenemos un patrón totalmente líquido, ¿verdad? Así que cuando nosotros lo estuvimos viendo, utilizando también otras metodologías que están a nuestro alcance, como puede ser la metodología tridimensional, podemos ver que realmente son dos masas las que hay aquí, ¿sí? Que están separadas una de la otra, y que además hay imágenes líquidas, ¿sí? En la región posterior, donde se respeta un poco del estroma, y junto a ella crece esta imagen líquida que después pudimos definir que era de tipo paraovárico. Así que también hay quistes de tipo paraovárico que tenemos que evaluar. Nuevamente, heterogeneidad del ovario. Ahí estamos viendo una imagen hiperecoica muy definida, y cuando se hace el estudio por vía endocavitaria, estamos viendo el patrón que es heterogéneo, y vemos esta zona con mayor densidad, que a su vez tiene áreas de menores densidades, cambia totalmente al hacer los otros cortes, y también nos sugiere que es de tipo dermoide. Nuevamente, otras características muy semejantes, vean ustedes, una imagen ovoidea con imagen heterogénea en el interior, un área hiperecoica que está causando
¿sí? Atenuación sónica posterior, y vean ustedes, este fino entramado que estamos viendo acá corresponde precisamente a lo que les estábamos diciendo, grasa con cabello atrapado al interior, y nos forma ese tipo de patrón en la ecogenicidad que nosotros estamos viendo. Cuidado con lo que vemos. A veces imágenes que tienen líquido en la porción periférica, pero con una densidad muy importante al interior de las mismas. Todas estas imágenes deben de ser revisadas, a ser posible, por vía endocavital. Y si alguna duda surgiera y es una paciente que no tiene vida sexual activa, o es muy joven, o es una paciente que por diferentes motivos no ha tenido ninguna actividad sexual, no ha tenido exploraciones ginecológicas, hay que recordar que tenemos una alternativa que se puede establecer cuando se platica muy bien con los pacientes, se les ofrece, llegan a aceptar. Cuando la duda es muy grande y justifica, se pueden hacer estudios por vía transrectal, estudios ginecológicos para ver el útero de los ovarios, y créanme que tiene una visualización tan buena como la imagen por vía endovaginal. Entonces, aquí tenemos esa masa que estábamos nosotros viendo, la proyección que tiene al interior, ya viéndola un poco más definida, y nuevamente la proyección sónica tan importante que hace con un bloqueo acústico sumamente definido. Algunas imágenes que son verdaderamente espectaculares, y cuando yo la vi me llamó muchísimo la atención. Era una paciente que tenía una neoformación, se sentía muy bien en el abdomen, como si fuera una naranjita por ahí la que estábamos palpando, a mucha tensión, pero lo que más llamó fueron las características internas de la misma, predominantemente líquida, con toda esta serie de imágenes ecogénicas redondeadas que flotan en el interior de la misma, y que cuando nosotros nos permitimos cambiar de posición a la paciente y cuando hicimos cierta compresión con el transductor por vía abdominal, ¿sí?, nos demostraban que se movían un poco todas ellas, pero mantenían también cierta cohesión. Acá están viéndolas ustedes después con colocándoles el Doppler de amplitud para ver si teníamos un poco más de señal, una señal muy tenue, realmente nada importante lo que estábamos teniendo, pero llamó muchísimo la atención esta imagen. Por ahí ahora veo algunas en internet, les puedo decir, es un tipo de dermoide muy especial en el que se encuentran bolas de grasa, bolas oleosas, ¿sí?, bolas de grasa con cierta densidad, flotando libremente en el interior, de contenido a su vez predominantemente oleoso, ¿okay? Predominantemente oleoso, así que es como una mucina muy densa, como si fuera aceitoso, y flotan estas finas bolas de grasa en el interior de la misma. Así que es un dermoide muy especial. Si alguien se lo llega a encontrar, bueno, ya va a ver que no se repiten tanto. Yo solamente he visto uno, sí, los otros los he visto de internet, pero recientemente en algunas pláticas un médico de Colombia me mostró que un caso semejante me hizo favor hasta de compartir. Nuevamente, misma paciente, dos características diferentes, una en un ovario, otra en el otro ovario, solo he hecho el estudio por vía abdominal, no se puede hacer por vía cavitaria, pero vean ustedes la densidad tan importante que hay en el ovario, el bloqueo sónico y el reforzamiento en algunas áreas. Pero vean ahora este otro ovario, cómo está ahí la imagen líquida al interior del mismo, que a su vez tiene unas paredes, ¿sí?, hiperecoicas, unas paredes muy brillantes, gruesas, con un depósito aparentemente calcáreo al interior de la misma, ¿sí?, y sin embargo hay reforzamiento sónico posterior. Ok, conversando con algunos amigos patólogos también nos han demostrado que esa densidad de coágulo empieza a compactarse cada vez más, ¿sí? La fibrina es más densa, se compacta y es prácticamente como si quedara una costra al interior, ¿verdad? Esa costra a veces puede llegar a calcificarse en mayor o menor medida, dependiendo las condiciones de la paciente.
Mucho cuidado con lo que veamos, ¿sí? No nos vayamos solamente con la finta de esa imagen anecoica y que corresponde solamente a un quiste y ya. Cuestionemos un poquito más y veamos lo que hay en el interior de la misma, como estas dos imágenes hiperecoicas aquí al interior, que están adheridas a la pared, que no cambian de posición, o como esta, que tiene otro tipo de característica, ven ustedes, ¿sí? Es homogéneo, tenue, está ahí perfectamente adherida, aquí un poquito de engrosamiento sin ningún problema, pero a la señal vascular definitivamente no nos demuestra tener cambios en estructura, no hay vascularidad al interior, ¿verdad? Otra vez, imágenes anecoicas, pero cuidado, pequeños crecimientos murales los que estamos viendo, que no se nos vayan a pasar, porque puede ser que la condición en la paciente cambie. Y vean ustedes, cuando estamos haciendo el Doppler, si veíamos un poco de señal posterior a estas pequeñas imágenes que estamos viendo y que están creciendo hacia la luz misma de la cavidad que estamos encontrando. En otro caso diferente, ¿sí? Una imagen de tipo arborescente, muy pegadita a la pared, no hubo cambios, tenía cierta atenuación sónica posterior. Hay que medirlas en su base, hay que medir su altura, hay que medir sus tres ejes para poder hacer la descripción de las mismas. Y a veces llegamos a tener imágenes como estas, están ahí adheridas, pero mucho cuidado, hay que hacer un barrido completo para ver si es la única, si hay otras más pequeñas por ahí, y si contamos incluso con metodología tridimensional, hacer barridos, hacer cortes suficientes para poderlas demostrar. Felizmente no tenía ningún tipo de vascularidad. Pero quiero que vean esta imagen. Esta imagen fue muy especial. Además, una paciente conocida que había sido esterectomizada, ¿sí? 6 años antes, pero argumentando la posibilidad de permitir todavía su función hormonal y todo, lo cual podría ser un poco cuestionable por la edad de ella. Solamente retiraron uno de los ovarios porque encontraron que había ahí algún cambio, aparentemente una imagen quística, dejaron el otro ovario, ¿sí? Y 3 años después, vean ustedes lo que nos encontramos. Ahí hay una imagen líquida con un septo muy grueso que divide 2 porciones, pero al hacer el otro corte, vean ustedes toda esta estructura irregular que sí presentaba vascularidad, que además ya presentaba un poco de líquido en la cavidad, no solamente en el hueco pélvico, sino en la cavidad peritoneal. ¿Ok? Densidades diferentes las que estamos viendo. Hablamos mucho de que el patrón ecográfico, cuando hay cierta aglutinación de hematíes en los quistes hemorrágicos, nos puede dar el patrón, ¿sí? Con finas bandas trabeculares y lo que nosotros conocemos como panal de abeja, ¿verdad? La descripción de panal de abeja, pero en algunas ocasiones también va habiendo una retracción mayor, ¿sí? Vuelve a haber lisis y entonces podemos ver diferentes niveles, como en este caso, un área muy líquida y la otra zona en donde estamos viendo este aglomerado de ecos. Si nosotros ingresamos por el endocavitaria y nos acercamos más, vean ustedes cómo van siendo el aglomerado de ecos que estamos encontrando, pese a que hay cierta saturación muy fina, ¿sí? Al interior de la porción líquida. Nuevamente, ahí lo estamos viendo, vean ustedes, haciendo diferentes cortes, diferentes cambios, los estamos demostrando, y por supuesto que felizmente a la evaluación Doppler no hay estructura vascular al interior de esta densidad, que aquí parece hasta un hongo, una estructura de tipo coraliforme o coliflor, etcétera, sino que en la periferia nada más es en donde encontramos un poco de señal, y esa señal es de tipo arterial con muy baja resistencia, ¿verdad? Está dejando pasar flujo de manera adecuada. Aquí están las imágenes que les refería yo, en donde tenemos ecos heterogéneos, áreas de diferente densidad, finas bandas trabeculares ahí, las que estamos viendo, y corresponde precisamente a lo que les estoy platicando,
todo esto es densidad de grasa con cabello, y todo esto, sí, es cabello en esa densidad oleosa, grasosa, que tiene este tipo de dermoide. Nuevamente, la imagen que ya les había yo mostrado hace rato, en donde estamos viendo cómo hay densidad de coágulo al interior de esta imagen, ¿sí? Esta paciente había ya sufrido también un proceso quirúrgico, había tenido por ahí otro tipo de procesos infecciosos, etcétera. Pero lo que les quiero mostrar es lo que hay por fuera de la imagen. Vean estas bandas muy finas que estamos viendo por acá, y por acá está una imagen redondeada y corresponde a finas adherencias hacia el tejido epiploico intestinal y la conformación de lo que son quistes de inclusión a nivel peritoneal. ¿Ok? Ovarios, ovario derecho, ovario izquierdo, aquí les he dejado las dimensiones. En este caso estamos viendo que uno es de 12 centímetros de volumen, el otro está muy cercano a los 10 centímetros, y vemos varias imágenes anecoicas dispuestas en la periferia, como se dice a veces, el famoso rosario o collar de perlas, ¿sí? Imágenes que, si medimos cada una de ellas, miden más de 2 milímetros, 7 milímetros, por ahí las tenemos, pero se las voy a mostrar más adelante en la siguiente charla. Y entonces, y dependiendo de las características que presenta la paciente en su clínica, gordita, con acné, está presentando cierta hipertricosis, hay un poquito de vello a nivel facial, bigote, patilla, ¿sí? Un poco hacia la región de la barba, y también los brazos y las piernas con bastante cabello, con bastante pelito, y sobre todo me refiere también que el vello púbico es muy grueso, muy abultado. Entonces todo nos lleva a pensar y a condicionar esto precisamente, ovarios de tipo poliquístico. Hay que tener mucho cuidado con las características de ellos para hacer una buena distribución. Ok, algunas imágenes son sumamente grandes, ¿verdad? A nivel abdominal, pacientes que traen un abdomen muy distendido. La misma paciente, no nos cabe la imagen con el transductor, pero ahora la ventaja es que muchos equipos nos permiten hacer este tipo de barridos extendidos, y en este caso les estoy presentando, ¿sí?, las dos imágenes. Estoy presentando tanto la imagen líquida patológica que estamos encontrando como la vejiga de la paciente moderadamente distendida. Aquí está el canal vaginal, pero acá haciendo una mejor proyección, entonces la tenemos, ¿sí?, de todo lo largo, la imagen quística bastante grande, la vejiga más extendida, y vean ustedes el útero ahí atrás. ¿Okay? Algunas imágenes son sumamente grandes, vean ustedes, mide casi 30 centímetros de largo por 23 centímetros de ancho por 10 centímetros a 12 centímetros de profundidad. Vean cómo está montada totalmente sobre la columna en el corte transversal. Aquí nos permite ver perfectamente hasta los espacios intervertebrales, el promontorio. Entonces, una imagen quística muy grande. Mucho cuidado nuevamente con ellas. Hay que revisarlas muy bien para que ver que no haya nada al interior, no engañarnos, y tampoco pensar que es un quiste simple o que es un cistanoma de tipo seroso. ¿Sí? Hay que tener cuidado con el protocolo, pedir todos los marcadores tumorales, porque nos podemos llevar sorpresas muy importantes. Pese a que sea una imagen muy grande, y si nos lo permite, hay que tratar de hacer el estudio por vía endocavitaria para ver las características internas, si hay ecos en el interior, si hay engrosamiento en las paredes inferiores o algo, ¿sí?, y que pudiera orientar a otro tipo de diagnóstico. Nuevamente, la imagen que ya habíamos visto, engrosamientos murales, crecimientos al interior de la cavidad líquida, de la cavidad quística, pero al desplazarnos vemos todos estos un poco más pequeños, así que se repite el patrón hacia el área del fondo de esta imagen, y al estar haciendo el estudio por vía endocavitaria y acercarnos a la lesión, pese a que por vía abdominal prácticamente no nos dio
imagen vascular al Doppler. Vean ustedes lo que encontramos, un engrosamiento muy importante, más allá de lo que pensábamos. Si hay un engrosamiento más, el crecimiento y las excrescencias al interior de la luz de esa imagen, una zona nodular que habíamos ya visto, pero que ahora se define más por la vía endocavitaria, la cual demuestra hasta diferente ecotonicidad, dos diferentes densidades dentro de la misma, muy adherida, y vean ustedes, al estar haciendo la evaluación, encontramos nosotros ese patrón vascular, si bien pocos vasos, pero son vasos de tipo totalmente anárquicos, o sea que es una vascularidad o neovascularidad en esta formación, ¿verdad? Y vean ustedes, ahí estamos cuestionándolo con el espectro y nos estamos dando cuenta que precisamente tiene un patrón de tipo arterial junto a un patrón venoso, pero está de alguna manera nutriendo a la lesión. ¿Ok? Y otro caso muy importante que les demuestro, porque esta es una tumoración sólida. ¿Sí? Vean, ¿sí?, cómo está una paciente ya muy delgada. Además, no estamos haciendo el estudio con un transductor convexo, lo estamos haciendo con un transductor lineal. Vean ustedes qué tan cercano tenemos esa estructura sólida, heterogénea, ¿sí?, irregular, con una densidad muy importante. Y vean ustedes, cuando empezamos a hacer el estudio endocavitario, la vascularidad que presenta, patrón de tipo venoso, patrón de tipo arterial, pero hacia los lados nos fuimos encontrando todo esto a nivel de la cavidad pélvica. Ahí encontrábamos esto en el hueco pélvico. Quiero decirles que además era líquido, estaba con saturación de ecos. Si bien había líquido también en la región superior, vean ustedes, sí, era lo que francamente llamamos una pelvis congelada. Dentro de esto estaba el útero, todas estas bandas trabeculares que están sosteniendo los ligamentos y demás. Y vean ustedes, ¿sí?, la arquitectura vascular que está presentando esto a nivel del hueco pélvico. Pero si me permiten, les muestro lo que encontrábamos, ¿sí?, todo lo que les decía yo, una pelvis completamente congelada, muchas áreas líquidas, ¿sí?, con diferentes compartimentos, asas intestinales flotando libremente, ¿sí?, porque había una citis muy importante. Vean ustedes la vesícula biliar, hasta con una imagen lítica, pero lo más importante, el riñón. Aquí este es el espacio de Morrison, este es el riñón, aquí está el hígado, una paciente muy distendida, y a nivel hepático encontrábamos esta nodulación, algunas otras que se veían al interior y corresponden a lesiones de tipo metastásico, ¿sí?, que había ya provocado, ¿sí?, precisamente un carcinoma de ovario, que había ya afectado todo el peritoneo y había llegado a provocar este tipo de lesiones. Ok, creo que estamos prácticamente en tiempo, ¿sí?, quizá unos minutitos más los que nos pasamos. Esta es la primera parte de dos de la charla. Esta la quise hacer muy visual porque, como les dije, tenemos que tener mucho cuidado con la semiología ecográfica que nosotros hagamos de las imágenes o de las lesiones que tengamos que evaluar, para que eso sea lo que nos apoye en nuestros diagnósticos de acuerdo a todo el conocimiento que tenemos y que repasaremos la próxima semana. Entonces, quedo a sus órdenes si hay algún tipo de pregunta, duda o comentario. Les estoy dejando ahí también mi correo electrónico, mi celular personal. Me pueden escribir en WhatsApp, los teléfonos de mi consultorio y el celular de mi consultorio, ¿sí?, al igual que mi correo, por cualquier cosa que puedan enviarme o que compartirme, etcétera. Será un placer tener una mejor interacción con todos ustedes. Estimado doctor Boada, muchísimas gracias por esta excelente presentación. La información compartida de verdad que ha sido de mucho interés para todos los asistentes, lo han manifestado a través del chat. Y ahora procedemos a la sesión de preguntas y respuestas. Doctor, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, voy a salir de la presentación, la
lo voy a dejar a un lado nada más. Yo se la leo por acá, para que leo por acá la pregunta. Ok, sí, perfecto. Sí, nos preguntan por acá, ¿se mantienen vigentes los criterios de Rotterdam para el diagnóstico de ovario de aspecto poliquístico? Sí, ha cambiado un poco, ha habido una pequeña variación, se ha perdido lo de pensar en el aspecto hiperecoico del estroma central, ¿sí? Se habla mucho de que es a la periferia, ¿sí? Pero los vamos a revisar muy bien en la próxima sesión, ahí sí ya va a ser muy descriptivo todo bajo eso, pero de alguna manera sí se mantiene. Bien, otra pregunta, doctor, ¿se mantiene la clasificación IOTA para las masas anexiales o prefiere la clasificación GIRAL? Ok, personalmente conozco GRATS, conozco ORATS y conozco IOTA, ¿sí? De manera muy particular yo utilizo IOTA, ¿ok? Me gusta mucho, aunque a veces mezclo los criterios de ORATS también, y precisamente en 15 días, que será la tercera charla, vamos a hablar de IOTA, la evaluación IOTA para la caracterización de las masas ováricas. Ya, otra pregunta, ¿puede hablarnos sobre la evaluación de la reserva ovárica de folículos mediante ecografía? Sí, ok. Ahí tendríamos que ver varias características. Recuerden que una es la edad de la paciente, sus condiciones hormonales, si ha sido o no sometida a algún tipo de procedimiento, algún tipo de medicación hormonal, ya sea anticoncepción o bien estimulación, etcétera, y poder saber e identificar el número de imágenes foliculares que estamos encontrando al interior de. Ok, les puedo platicar, apenas hace unos días nos tocó ver, nos llamó muchísimo la atención, una chica de 19 años, con toda su condición, características sexuales secundarias normales, etcétera, ciertas variaciones en su patrón de ciclo menstrual, pero encontramos ovarios en un promedio de 20-22 milímetros en su diámetro mayor y solamente encontramos 2 imágenes foliculares en el derecho y una imagen folicular en el ovario izquierdo. Prácticamente sin estructuras foliculares, sin reserva folicular, y después, apenas hace 2 días nos compartieron sus estudios de laboratorio y nos llamaron la atención porque todo lo que es el perfil hormonal ginecológico sumamente alterado. Ok, nuevamente también solo es un previo de lo que vamos a hablar en la próxima clase, donde puntualizaré más todavía eso. El valor normal en ese caso es de 6 a 10 por ovario, ¿no? De los folículos antrales, ¿no? Se dice que por lo menos deben de tener, hay algunos criterios en donde hablan de que sí, que por lo menos deben de tener 4 folículos. Bueno, otra pregunta, doctor. Y también la hormona tinderiana aquí cuenta muchísimo. ¿Okay? Es fundamental la hormona tinderiana. Otra pregunta, doctor, por cuestiones de tiempo, esta será la última. ¿Qué elemento considera usted más relevante al evaluar la función ovárica mediante ecografía? ¿Cuál sería el elemento más relevante? ¿Cuál puede ser el elemento más relevante? Ok. Valorar todo, forma, tamaño, volumen, contorno, ¿sí? La ecotextura o ecogenicidad del ovario y el número de folículos que tiene, las condiciones de los folículos y también la relación que tiene con el endometrio y el momento del ciclo en el que estemos evaluando esa paciente. Creo que es un contexto general, no es hablar solamente de una situación. Si yo veo que hay 6 folículos, 8 folículos, 10 folículos, etcétera, creo. ¿Por qué? Porque si la estamos viendo a la mitad del ciclo, día 20, día 21, y encuentro un folículo muy grande, probablemente ese folículo incluso tenga un poco de vascularidad alrededor, lleguemos a ver hasta el cúmulo sóforo, bueno, señal de que va a ovular. Pero también, si la veo pasando la ovulación, puede ser que vea yo una imagen líquida
coica, ¿sí? Con cierta irregularidad, parcialmente colapsada, con líquido en el interior, ¿sí? Vascularizada un poco en la periferia y me puede sugerir que ha ovulado esa paciente. ¿Okay? Entonces, creo que es muy importante correlacionar. Excelente punto de vista, doctor. Las otras preguntas, doctor, se las estaremos haciendo llegar a su correo o a través del WhatsApp para que la responda y se las enviaremos a nuestros participantes.